Mis hermanos, Dios los bendiga. Es una gran bendición. El Señor nos regala. Dios nos permite poder estar nuevamente recibiendo su palabra. Es un gran privilegio poder recibir el mensaje del Señor. Quiero que en esta mañana veamos en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer unos cuantos versículos. Quiero que meditemos en una reflexión en esta mañana. El libro, al día de ayer, en el ayuno, yo estaba hablando acerca de el amor de Dios, de que Dios es amor y por lo tanto un nuevo creyente, un creyente que ha nacido de Dios, es un creyente que ama, es un creyente que conoce realmente a Dios. En el capítulo 5, el apóstol Juan nos habla un poco acerca de la fe, ¿sí? La fe. Recordemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, él dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Y en el capítulo 5 el apóstol Juan, él nos expresa de la siguiente manera esos versos que dicen así. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, o sea, el Salvador, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles para obedecerlos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice la palabra, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, podemos ver, mis amados hermanos, que realmente el apóstol Juan nos viene hablando acerca de el amor de Dios. El creyente que ama es un creyente que conoce a Dios y es un creyente que realmente ha nacido de Dios. En el capítulo 5, el apóstol Juan nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, es el Salvador, es nacido de Dios. El apóstol Juan nos hace ver que creer o tener fe en el Hijo de Dios no significa en solo creer. La fe no es solo creer. Santiago, el libro de Santiago dice que una fe que no va acompañada con obras es una fe que no sirve para nada. Una fe que cuando se profesa una fe, cuando se profesa creer en el Hijo de Dios, dice la palabra, solamente y no hay una evidencia que demuestre que yo creo en el Hijo de Dios, Santiago dice que esa fe no sirve para nada. Es una fe que está muerta. Por lo tanto, Juan, él recalca que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, dice, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan dice que tener fe en el Hijo de Dios consiste en amar a los hijos de Dios. En esto conocemos que nosotros amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces podemos ver acá como primer punto, podemos ver acá, mis amados, que la fe tiene que ser evidenciada a través del amor. La Biblia nos dice que si nosotros creemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios,
El resultado de eso es que nosotros amamos a los hijos de Dios. Vamos a amar, vamos a mostrar amor hacia el prójimo, ¿sí? Nadie puede decir que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. Dice el apóstol Juan, esa persona que dice que ama a Dios, que Dios es su todo, que Dios es su rey, que Dios es su salvador, pero al hermano no le da la mano, no lo saluda, no lo mira cuando viene a la iglesia, lo menosprecia, lo rechaza. El que dice que ama a Dios, pero no atiende a su marido, no es fiel a su esposa, dice la Biblia, esa persona es un mentiroso y su fe es una farsa, es una mentira. Por eso Juan especifica que creer en el Hijo de Dios es demostrarlo a través del amor. Cuando usted y yo amamos a Dios, dice la palabra, pero también cuando usted y yo guardamos sus mandamientos. O sea, Juan está diciendo, la fe en el Hijo de Dios consiste en amarlo a Él, que es amar al hermano, pero también dice en obedecerlo. Tener fe en el Hijo de Dios es obedecer a Dios, ¿sí? Obedecer a Dios. Hay muchos que no les gusta obedecer a Dios. Por ejemplo, usted cree, hay personas que creen en Jesucristo, creen que es el Hijo de Dios, pero no lo obedecen. La Biblia dice que sea en nosotros honroso el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es una honra, pero muchos viven en adulterio, muchos viven en una unión libre, muchos están cómodos como están viviendo su vida. Pero la Biblia dice que la fe puesta en el Hijo de Dios es una fe que se ve reflejada en la obediencia. Es una fe que se ve reflejada cuando usted y yo decidimos obedecer a Dios. Si vamos al libro de Mateo, el capítulo 7, el verso 21, Jesucristo dijo, Él dijo, no todo el que me diga a mí, Señor, Señor, porque muchos me dirán en ese día, Señor Jesús, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero Jesús les va a decir, yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, obradores de maldad, hacedores de maldad. Porque la fe no es solo creer, la fe es demostrar que si amamos a Dios, también vamos a guardar sus mandamientos. Jesucristo dijo en el libro de San Juan, el capítulo 14, Él dijo, el que me ama, mi palabra la guardará. Mi palabra guardará, dijo el Señor Jesucristo. Pero el que no me ama, dijo Jesús, mi palabra no la va a guardar. O sea, no la va a obedecer, ¿sí? Creer en el Hijo de Dios y tener una fe en Jesucristo, mis amados, es vivir una vida en obediencia. Eso es a lo que Dios quiere animarnos a nosotros. Y la obediencia, hermanos, se tiene que ver reflejada cuando usted y yo decidimos guardar sus mandamientos. Decidimos guardar su bendita palabra, mis amados hermanos. Ahora, el apóstol Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no son difíciles de llevar. Jesucristo resumió toda la ley y Jesucristo dijo, ¿cuál es el mayor y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en el libro de San Marcos capítulo 12, el versículo 30. Ahora, el apóstol Juan dice, versículo 3, pues este es el amor a Dios. Ahora, amamos a Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan? Él dice, este es el amor a Dios. Mire, ¿cuál es el amor a Dios? ¿Sí? El amor a Dios consiste en que nosotros guardemos sus mandamientos, en que usted y yo obedezcamos su palabra.
tal cual como la Biblia lo dice. No hay que cambiarle nada a la palabra de Dios. No hay que acomodar la palabra de Dios a nuestra manera. No hay que acomodar la palabra de Dios como a nosotros nos parezca. Dice la palabra del Señor que el amor a Dios es guardar sus mandamientos, es obedecerlo, mis amados hermanos. Creo que eso es algo que realmente no es de mucho gusto para muchos creyentes, pero es lo que la Biblia más nos resalta, es lo que la Biblia más nos exhorta, mis amados hermanos. ¿Sí? Siempre usted puede ver cómo un padre corrige a sus hijos una tras otra vez y tras otra vez, ¿cierto? Porque realmente espera de su hijo obediencia. Y es lo que Dios también a través de su palabra, Él quiere para con nosotros. Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, sigue diciendo el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren lo que dice el apóstol Juan. La fe en el Hijo de Dios se ve reflejada en la manera en cómo usted y yo lo obedecemos. La fe que usted y yo profesamos tener en Jesucristo se ve reflejada en cuanto usted y yo lo obedecemos. No es por declararlo, no es por solo confesarlo, es por obedecer sus mandamientos. Y aquí el apóstol Juan nos da una clave diciendo, todo lo que ha nacido de Dios, todo el que ama a Dios y todo el que obedece su palabra, sus mandamientos, dice, vence al mundo, vence al mundo. Jesucristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, Él dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido. ¿Por qué venció Jesús al mundo? ¿Por qué Jesús cuando pasó por aflicciones, Él venció? Porque Jesús obedeció los mandamientos de su Padre. Porque Jesús hacía todo, hizo todo lo que su Padre le pidió. Por eso Él venció el mundo. Y Jesucristo dijo, si en el mundo ustedes van a tener aflicciones, ustedes van a vencer como yo he vencido al mundo. Pero si me obedecen, dice Jesús, si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes hacen como yo se los pido, van a vencer al mundo. No podemos vencer el mundo, mis amados hermanos, si seguimos viviendo a nuestra manera. No podemos vencer las tentaciones si pretendemos vencerlas a nuestro estilo, a nuestra manera, a como yo sé actuar, a como yo siempre lo he hecho, pastor. Es que yo siempre lo he hecho de esta manera, es que yo siempre lo he hecho de esta forma. No vas a vencer al mundo así. Lo vas a vencer cuando usted y yo obedezcamos sus mandamientos. Si usted y yo obedecemos a Dios como Él nos pide, hermanos, vamos a vencer al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, o sea, nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia a su palabra, mis amados hermanos. El apóstol Juan hace una pregunta interesante para terminar. Él dice, entonces, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién vence al mundo? Dice el apóstol Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás, dice la Biblia, que él también cree, los demonios también creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos tiemblan. ¿Sí? La Biblia nos dice que cuando muchas veces Jesús fue a liberar a un endemoniado, dice la palabra del Señor que los mismos demonios le hablaban a Jesús diciendo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios viviente?
Entonces cuando Él dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿a qué se refiere Juan cuando dice creer en el Hijo de Dios? Es obediencia. Porque recordemos que Satanás fue expulsado del cielo por desobedecer a Dios. Su orgullo lo llevó a desobedecer a Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios. Él sigue creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y tiembla ante su nombre, pero no lo obedece. Satanás no lo obedece. Los demonios tampoco obedecen al Hijo de Dios. Lo tienen que obedecer porque Jesucristo es Dios y ellos se someten a Dios. Dice la Biblia que potestades, autoridades y principados se someten a Dios, ¿cierto? Pero cuando habla de obedecerlo es obedecer su palabra. Ellos no lo hacen. Satanás va en contra de lo que dice la Biblia. Siempre va en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no pagues mal por mal. Pero Satanás viene a decir, cobre venganza. ¿Sí? Satanás viene a decir, usted tiene que tomar venganza. La Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Pero Satanás viene diciendo que debemos de odiar, que hay que aborrecer, que a ese no se le debe de perdonar lo que hizo. La Biblia nos muestra cómo el diablo siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. Por eso, ¿quién es el que vence al mundo? No el que va en contra de la palabra, sino el que obedece la palabra de Dios. Ese es el que vence al mundo. Aunque hayan aflicciones, aunque hayan tribulaciones, aunque hayan tiempos difíciles, si nosotros decidimos obedecer al Señor, si nosotros decidimos obedecer su palabra, mis amados, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a sacar en victoria. La palabra de Dios dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Que el Señor nos lleva de victoria en victoria, mis amados hermanos. Jesucristo dijo, en este mundo van a haber aflicciones, pero confíen, yo ya he vencido al mundo por obedecer al Padre. Y es lo que Él espera de nosotros. Él nos promete vencer al mundo también, con sus tentaciones, con sus dificultades. Él dice, el que vence al mundo es el que cree en el Hijo de Dios, o sea, en el que lo obedece, en el que obedece su palabra, en el que se deleita en sus mandamientos para ponerlos por obra. Iglesia, usted y yo necesitamos cada día alimentarnos más de la palabra del Señor. Mucho creyente cae en tentación, mucho creyente vive una vida cristiana muy tranquila, vive una vida cristiana muy dada a su comodidad, y es por falta de conocer la verdad de Dios. Jesucristo, en el libro de San Juan, el capítulo 8, Jesucristo dijo que si conocemos la verdad nos hace libres. Y a eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como iglesia lo entendamos. ¿Quién vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Un cristiano no debe por qué estar derrotado. Un creyente no tiene por qué estar deprimido, ahogado en sus problemas, ahogado en sus dificultades. Para un creyente, aunque tenga muchas aflicciones, dice la palabra de Dios, de todas esas aflicciones, el Señor le librará. Eso lo dice el Salmo capítulo 34. El justo puede tener muchas aflicciones, pero de todas el Señor le librará. ¿Por qué? Porque le obedece, porque obedece al Señor, porque obedece sus mandamientos, porque obedece su palabra. Iglesia, levantémonos en esta mañana, levantémonos para entender la victoria que Dios nos ha dado, para entender la victoria que Dios nos ha regalado, amada iglesia.
Yo quiero pedirle en esta hora que por favor, ahí donde usted está, que por favor, ahí donde usted se encuentra, vamos a orar. Vamos a orar. Quiero que ahí donde usted está, por favor, ahí por un momento le diga: Señor, Padre Celestial, tú me prometes, Señor, que hay victoria para el que cree en el Hijo de Dios. Y esa victoria yo la obtengo cuando obedezco tu palabra y cuando obedezco tus mandamientos. Dígale: Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a obedecer tu palabra, tus mandamientos, tus ordenanzas, Señor. Y dice tu palabra, creer en esto, creer en el Hijo de Dios, es obedecerte, Señor, para tener victoria. Tú dices en tu palabra, Señor, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree, el que obedece, el que ama a Dios? Dice, y guarda sus mandamientos. Ese tiene la victoria. Dígale: Padre Celestial, dígale: Señor, ayúdame. No haga una oración diciendo: Señor, yo declaro. No, haga una oración diciendo: ayúdame para obedecer tu palabra, Señor. Lo que tú me digas, lo que tú me mandes, yo te pueda obedecer. Y tú me darás la victoria, Padre Celestial. Que esta situación yo la maneje conforme a tu palabra, Señor. Que este problema, Señor, lo pueda manejar conforme a como tú me dices que lo haga. Solo así yo tengo la victoria sobre el mundo. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que nuestra fe sea levantada, para que nuestra fe sea restaurada, Padre Celestial. Si has menguado en tu fe, si has desfallecido en este transcurso de esta semana, dígale: Señor, levántame, Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que el justo, la senda del justo, crece como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento cada día hasta que es perfecto. Dígale: Señor, yo quiero ser así, crecer cada día, ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Señor, yo quiero cada día crecer más en obediencia, más cada día quiero obedecerte con todo mi corazón, Padre Celestial. Dígale: Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy porque tú me das la victoria. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios los bendiga. Muchas bendiciones en esta semana.